Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Domina el juego del liderazgo, del autor Lenin Meza. Mi nombre es Viviana Reyes, soy empresaria de Constructora Reyes y Reyes y hoy voy a ser la moderadora de esta actividad. Le doy las gracias a Lenin por haber tenido la confianza y por haberme invitado, ¿no es cierto? Bueno, le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar hoy acá, a la librería Letras y Mareas por brindarnos este hermoso espacio. A uno de nuestros auspiciadores, que es la consultora Crecer en Equipo, consultora de Lenin, que realiza capacitaciones tanto de liderazgo, trabajo en equipo y de bienestar, ¿ya? Así que lo pueden contactar en su página web, que es www.crecerenequipo.com. Muy bien, y dos auspiciadores más que están por llegar, así que cuando lleguen ahí los vamos a presentar. Bueno, yo les quería contar que el año 2022 se realizó una encuesta en la cual se señaló que un tercio, hola, ¿cómo estás? que el tercio, que 1,3% o el tercio de los, a ver, voy a esperar que se sienten para que, hola, ¿cómo estás? Tú eres de BioGreen. Sí. Muchas gracias por venir. Que la mayoría de los trabajadores están disconformes con sus líderes, ¿ya? Así que el libro de Domina el juego del liderazgo viene a darnos una solución, a preparar buenos líderes para que puedan trabajar en equipo. Bueno, les quería presentar, para los que no lo conocen, a nuestro autor, Lenin. Él es orientador familiar, coach, además tiene un máster en programación neurolingüística y además es aficionado a la música. Sí, muy bien. Sí. Y trabaja en su consultora Crecer en Equipo. ¿Cómo estás, Lenin? Muy hoy bien. Con este día lluvioso? Bien, yo pensé que no iba a venir nadie, pero llegaron, así que lo agradezco. Feliz. Debemos admitir que estábamos, no sé si nerviosos, pero expectantes. Era la porque en un momento estaba lloviendo bastante fuerte, así que ahí estábamos, pero llegaron buenos líderes acá hoy día. Sí. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas y lo primero que yo te quería consultar, Lenin, era ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Súper, gracias. Bueno, antes de conversar con la respuesta como tal, ahí viene más gente. Sí. Comentar un poquito como dice la Vivi, mi trayectoria, soy coach organizacional. Soy director de la consultora Crecer en Equipo. Llevamos 10 años trabajando con programas de liderazgo, trabajo en equipo, bienestar laboral, como dijo la Vivi. Desde Serena hasta Chiloé hemos llegado, hasta Perú, hemos hecho algunas cosas online también. Y surge este libro porque en el trabajo que me ha tocado trabajar con los líderes, obviamente, me he topado con mucha gente que es súper buena técnicamente súper buena. Son muy buenos trabajadores. Después los ascienden a cargo de jefatura y no saben hacerlo bien. Y de repente hay gente que le va súper mal. No sé si alguno de ustedes les ha pasado alguna vez, o si nos quiere contar esto de que trabajar con personas es difícil. ¿A alguien le ha pasado eso, no? A mí me pasa. ¿Sí? Yo trabajo en salud y hay varios programas, entonces los encargados, como dices tú, muy buenos trabajadores, pero claro, pasan a tomar el cargo del programa y ya cambian. Claro. No sé si no sabrán sobrellevar el cargo o no sé, un tema de ego, pero cambian pero a mal. Claro. Y es súper común que pase eso. Betito te voy a contar también, ¿no? Lo mismo, tengo el trabajo, me dejaron a cargo un programa y me di cuenta de que Claro. la parte técnica la domino, pero la administrativa la hago pésimo. Claro. Sí, y eso es lo que pasa, por eso es que quise escribir el libro, porque me topé, bueno, a mí también me pasó, gestionar personas es difícil, no es tan fácil, y lo que me he topado mucho también es que hay harto, obviamente que para escribir este libro tiene mucho de mi experiencia, pero también he leído muchos temas, y casi todo está como enfocado al liderazgo como más gerencial, así como de la visión, que es muy bien, pero de trabajar del día a día con la gente. Ahí dije yo, esto necesito escribirlo. Y es un poco eso, entregar herramientas, entregar cosas bien prácticas. Como digo, en base a lo que yo he vivido, esto tiene hartas anécdotas reales, y después me va a preguntar la Vivi, pero un poco eso me inspiró. Así como resumen. Muy bien, Módulo. Y bueno, antes, al principio ya te habían consultado y ahora lo vamos a profundizar.
¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Desde que surgió esa idea de decir, podría escribir un libro de liderazgo, hasta que ya se publicó, porque la publicación también fue un tema. Sí, fue un tema. Sí. Ya, fueron 2 años. No sé si alguno de ustedes piensa eso, que un libro se va a demorar 2 años. Yo sé que hay gente que lo escribe rápido. Personalmente es mi primer libro, así que es mi guagua. Es como hay varios que es el primer lanzamiento del libro, también es mi primer lanzamiento. Me demoré 2 años. Pero esos 2 años no fueron intensos, o sea, fueron... me recuerdo que cuando empecé me levantaba a las 5 de la mañana, pero porque había leído el libro de levantarse a las 5 de la mañana, no sé si lo conoces. Sí, Ya, sí. me fui en esa hora. Entonces empecé en eso y ahí empecé a escribir como de las 5:30 hasta las 7 y empecé a escribirlo de a poquito. Después ya me pilló el trajín del día y lo dejé como 1 año y medio, no, como 1 año, algo así. Después lo retomé. Entonces después cuando sale este tema del ChatGPT, de la inteligencia artificial, fue fantástico porque que la coma, que el punto aparte, que parte de la redacción, y ahí lo tomé de nuevo, pero fueron 2 años donde lo hice, lo volví a hacer, después, no sé si ustedes han visto una película que se llama Nuestros Amantes, una española, es bien romántica, pero es bien tonta la película. La cosa es que al final el tipo está en una historia de amor y él es escritor, entonces le dice a la protagonista, porque él estaba con su señora, tenía que terminar con la señora para estar con la protagonista, y le dice, el problema es que muchas veces los autores no sabemos cuándo terminar. Entonces era como que iba a terminar con la señora, para estar con la amante en este caso. Entonces me pasaba un poco eso. Había cosas, las sacaba, después las volvía a introducir, después las volvía a sacar, entonces fueron harto rato. Sí, bueno, cabe destacar, hola Hola, Sebastián, buenas. ¿cómo estás? Cabe destacar que este libro es totalmente autogestionado por Len, así que de principio a fin él ha hecho absolutamente todo, así que eso le da un valor adicional a esta publicación. Acá hay uno, sí. Sí, acá, Hay asientos. sí, lo pueden correr Ahí también. allá, sí. Bueno, en este proceso de estos 2 años, ¿qué obstáculos, qué desafíos viviste? ¿Qué nos puedes contar respecto de ello? Yo creo que el primer obstáculo, no sé si respondo a lo que les ha pasado a ustedes, les pregunto también a ustedes, porque como les contaba, yo leí hartos libros que eran bien buenos, pero en temáticas como bien abstractas o más gerencial. No sé si a ustedes les ha pasado que han tratado de encontrar un libro, pero que es demasiado ambiguo, o que no es práctico. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Qué nos puede contar un poquito la historia? No, lo típico que uno lee y no absorbe o no entiende lo que dice el libro. Hay libros que son, depende de cada persona, hay libros que uno absorbe mucha información y otros que uno toma uno y lee, pero por inercia. Claro. No entiende. Entonces de repente hay libros que pueden traer esas herramientas para uno. Claro. Que sea cercano, que de alguna manera lo que estás leyendo puedas decir, ¿cómo esto lo llevo a la práctica? ¿Lo puedo llevar a la práctica? Muchas veces pasa que no, o sea, ¿cómo lo hago? Claro. Entonces que sea más directo, más práctico, más corto, más conciso. Claro. Dinámico, diría yo. Sí. Dinámico. Y eso fue justamente el gran obstáculo con el que yo me topé. De mí, llegaron nuestros auspiciadores, chicos. Sí. Vamos a hacer un break porque les voy a presentar a nuestros auspiciadores, que son los chicos que acaban de llegar. Ellos tienen 2 marcas, que una es Pinut y la otra Campo de Lobo. ¿Pronuncié bien? Sí. Ellos son emprendedores de acá de la provincia, aquí también de la provincia de San Antonio. Tienen unos productos muy ricos y yo creo que un sello muy especial a mi parecer. Ellos están muy preocupados del entorno, de la naturaleza y de los animales. En todo el proceso de producción, y eso se nota, y realmente son muy ricos los productos, y por ahí nos van a ver una sorpresita. Hay una cosita, Algunos claro. van a estar Hay cositas. privilegiados de probar esos productos, así que muchas gracias. Y además, otro tip, ellos están en la ruta rural Carrizota. Está genial. Sí, que es una ruta muy bonita que ustedes pueden adquirir. Yo no sé cuándo van a abrir de nuevo fechas, pero en septiembre, así que los pueden buscar por Instagram, por su página web o preguntarles después cuando finalicemos aquí en directo. Así que muchas gracias, chicos, por venir. Muchas gracias. Gracias. Ya, espérame. Entonces, Sí. estaba terminando la historia. Sí. O sea, que fuese un gran obstáculo tratar de no hacer un libro que fuera como lo que dicen ustedes. Porque yo cuando me puse a escribir, claro, lo leí, era un libro igual. Era como muy abstracto, tenía como mucho que no tenía nada como concreto. Y eso para mí
de verdad que fue un obstáculo porque traducirlo a algo concreto, que es lo que traté de hacer acá, que espero que se haya logrado, fue un tema. Yo me acuerdo mucho de la enseñanza de Jesús, en el sentido de pasar algo así como muy general, algo bien práctico, no sé, uno conoce la parábola del hijo pródigo, cosas que son como bien prácticas. Entonces eso es lo que traté de hacer acá. Pero para lograr hacer eso fue complejo. Tuve que darle vuelta, ChatGPT me ayudó harto, así que fue eso. Y lo otro, que obstáculo grande que tuve también fue el tema del tiempo. Porque igual hay que leerlo, hay que releerlo, hay que volver a hacerlo, así que yo creo que esos fueron mis dos grandes obstáculos. Claro, muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo investigaste? Tú nos contaste un poco cómo habías investigado y recopilaste los casos y los ejemplos de este libro. Este libro es muy entretenido porque tiene muchas anécdotas. ¿Ya? Así que no sé si nos puedes contar algo, alguna anécdota así, pero cortita para que la gente después lea el libro, ¿no es cierto? Ya, esa es la idea. Sí, sí, bueno, la mayoría, yo creo que casi el 90% de lo que sale acá son historias reales. De hecho, hay muchas historias que obviamente le cambié el nombre porque la persona no me autorizó, hay otras que sí. Y hablando que tengo mi familia ahí, tengo una historia de una prima que sale acá, con la que hice un taller sobre... ella es prevencionista de riesgo. Hicimos un taller sobre comunicación. Entonces ella cuenta que le pasó, era todo un tema de las palabras, como uno dice algo, de repente se confunde. Y ella cuenta la historia que tenía que juntarse con un caballero, don Pedro le puse en el libro, y don Pedro le pasaba lo siguiente: tenía que juntarse a las 7 de la mañana, o sea, a las 9 de la mañana, en el Banco de Estado, que aquí está en la plaza acá, porque tenían que firmar algo, un finiquito. Entonces, en la mente de mi prima le dijo: don Pedro, tenemos que juntarnos el lunes temprano en el banco de la plaza. El banco que está en la plaza. Entonces ella llegó a las 9, no encontró al caballero y empezó a llamarlo súper enojado, que por qué la había dejado plantada. Y el caballero, súper enojado, le dijo: pero ¿cómo se le ocurre? Yo a las 7 de la mañana estaba sentado en el banco y no llegaste. En el banco de la plaza. ¿Ya? Hay que especificar. Exactamente. Entonces, de hecho, la primera parte del libro habla de eso, de la comunicación. Ese es un ejemplo real. El otro 10% más o menos son ejemplos que se entiende que son ejemplos para explicar cosas, pero la mayoría son... Sí, adelante. Sí. Son ejemplos reales, cosas que me he encontrado, y tengo un caso ahí también, que a eso sí le cambié nombre, que se llama es el caso de Paula. Lo van a leer, lo van a comprar el libro. Y Paula es un tema de violencia, sufrió abuso, etcétera, donde explico la diferencia entre lo que es una solución técnica y una solución adaptativa. Y en ese ejemplo específico fue súper difícil bajarlo para entender el punto que era esto y no el tema del maltrato, que obviamente es un tema, pero no es el tema del libro. Pero yo creo que queda muy clarito lo que quiso pero todas las anécdotas son de ese estilo, ¿ya? Paréntesis: solución técnica adaptativa, para que no queden colgados. Solución técnica es cuando yo algo lo conozco y lo aplico. Una técnica de 4 pasos, hay el libro, no sé, de liderazgo que he visto que te enseñan una técnica, está súper bien. Solución adaptativa es qué es lo que yo tengo que hacer para que eso funcione. Bueno, es lo mismo una técnica de 4 pasos para dar feedback, por ejemplo, que también es el modelo BEST que sale ahí, que es un modelo para abordar conversaciones difíciles con la gente con la que tú trabajas. Tiene 4 pasos, ya, pero ¿qué tengo que hacer yo para poder aplicar esos 4 pasos? ¿Me va a dar miedo? ¿Me va a dar risa? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Ya? Esa es como la diferencia. Oye, si me pongo muy latoso, ustedes me dicen que muy latoso. Una de las características que tiene este libro, que a mí me gustó mucho, es lo que comenta Lenin, que no es solo teoría. Hay muchos ejemplos, hay ejercicios que tú puedes realizar y que te hacen pensar harto. Hay varios modelos muy interesantes también que puedes aplicar. Hay anécdotas. Es de rápida lectura, que yo inclusive le comentaba a Lenin que es muy interesante también para alumnos, ¿no es cierto?, de ciertas carreras que también lo puedan leer. Así que realmente es bueno. ¿Qué mensaje esperas transmitir tú a los lectores con este libro? Buena pregunta. El libro tiene 7 capítulos, ¿ya? Son 7 capítulos del libro. La primera parte hago todo lo que es la fundamentación del liderazgo organizacional,
Me gusta hacer esa diferencia, parece que viene más adelante esa pregunta. No me voy a adelantar. Te puedes alentar. Bueno, más adelante. Eres el autor, pues. ¿Qué es, por ejemplo, la diferencia entre el líder y el liderazgo? No sé, por ejemplo, si te preguntara a ti, ¿cuál sería la diferencia que crees tú entre el líder y el liderazgo? Así como tirando ideas. ¿Por qué vine de acá? ¿Qué quiere identificar qué tipo de líder quiere ser? Si es social. Ya, sí va por allá, pero va por allá. Ya, pero si no lo sabe, está bien si dice que no lo sabe. Sí, está bien si dice que no. No, claro, líder y liderazgo. Sí. Ay, qué difícil. Es difícil, ¿cierto? ¿Alguien se le ¿Cómo el ocurre más o menos? El líder tiene cara, nombre, ¿Ya? el liderazgo es una forma o método. Ya, sí, por ahí va. Sí, por ahí va. Y- Lo mismo, mira, lo mismo. El liderazgo es las acciones que tuvo una persona que es líder, que lleva un grupo, que es cabeza, las acciones que decide tomar, los caminos que decide tomar para guiar este grupo. Eso es liderazgo. Claro. Es la decisión del líder. Ahora, si el líder cometió un error, se van todos por el lado equivocado. Claro. Pero esa es la responsabilidad del líder, saber tomar decisiones adecuadas para situaciones puntuales. Claro, súper bien, súper bien. Y aparte de eso, entender que cuando hablamos del líder, hablo de la persona, ¿cierto? La persona. Liderazgo es la relación que yo construyo con mi equipo, ¿cierto? Lo que dice usted. Entonces, yo doy un ejemplo también de dos personas que son muy simpáticas entre ellos, son súper amables, lo que sea, pero se ponen a pololear y entre ellos dos generan una relación tóxica. Ya, el liderazgo tiene que ver con eso. Y otra cosa es liderar. Liderar es cómo yo muevo al equipo, ¿cierto? Ya. ¿Por qué hago toda esta vuelta? Porque lo que quiero, una de las cosas que quiero enseñar o transmitir en el libro es que a liderar se aprende. Siempre está como la idea de el líder nace o se hace. Y son las dos, pues hay gente que nace con características, pero si no las tiene, se pueden desarrollar. Ahora, nadie te enseña, salvo el libro. El libro sí te enseña. Es didáctico. Es didáctico. Sí. Traté de hacerlo lo más didáctico, como dice la Vivi también. Viene con harto ejercicio por lo que les contaba, porque una cosa es que aprenda la técnica de 3 o 4 pasos, que está súper bien. Ya, pero es que ¿qué tengo que hacer yo para que eso funcione? ¿Ya? Entonces, va por ahí. Y eso es lo que quiero transmitir, que se puede aprender. Bien. Bueno, ya entramos a las preguntas de liderazgo propiamente tal. Y Lenin ya mencionó un tema que Hola, es... hola. Hola. Aquí hay sillita, aquí hay una sillita por si quieren pasar. Sí. Bueno, tú hiciste una diferencia y mencionaste, mejor dicho, el término de líder organizacional. ¿Qué diferencia hay de este líder con el líder de la vida? A ver. Ya, les pregunto a ustedes, así para que sea más dinámico. ¿Cuál será la diferencia entre un líder organizacional, creen ustedes, y un líder de la vida? Está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba, ¿qué se le ocurre? ¿Qué podrá ser? El aprendizaje que dijiste tú, uno organizacional tiene un método detrás, hay un estudio, y el otro de la vida como puede ser más innato, quizás. Ya, buena, sí, bien. Dígalo nomás. ¿Qué será? Todo esto que yo le pregunto, obviamente que son cosas que nadie nos enseñó y que no es común hablarla, entonces lo más normal es que uno no cache de esto, así que digan la cosa, no importa, dígalo nomás. Yo creo que el líder de la vida es aquella persona que tiene las características del líder innata, pero que la vida te va poniendo etapas, trampas, y que esa persona que tiene esa característica es capaz de afrontarla y se va formando de acuerdo a todas esas situaciones difíciles que le vinieron y que pudo salir a flote. Ese es un líder que se forma de vida, digamos, Súper. de una experiencia de vida. Súper, muchas gracias. Una opinión más, a ver, ¿qué más quieres? Ya, dale tú, sí, tú. Ah, no, la Sole. La vida misma es un liderazgo. Ya. Porque, como dice ella, la mamá de Liliana, la vida uno va aprendiendo en base a experiencias, en base a derrotas y a resultados. Y ahí uno tiene el espacio para aprender. Porque cuando a uno los padres le dicen algo,
uno no lo entiende hasta cuando tuvo el golpe y ahí lo aprendió. Y los hijos es lo mismo. Los hijos que cuando yo les doy un consejo a mis hijos, me miran así como, ¿será o no será? Claro. Pero déjame a mí. ¿Ah? Porque eso es lo que uno escucha. Déjame a mí. De ver. Y la vida es el día a día, el aprender, el equivocarse. Súper bien. Muchas gracias. Y todo lo que dicen ustedes está súper bien, salvo que cuando hablamos de líder organizacional nos vamos a referir a una persona que tiene un cargo de que es un líder, pero que tiene un cargo de jefatura en una empresa. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando yo soy un líder de la vida, que todo lo que dicen ustedes está súper bien, pero la diferencia es que cuando yo soy un líder en la vida no tengo que rendirle cuenta a un jefe. Y además el líder de la vida que uno siempre lo ve en las películas, o no sé, o en un accidente, generalmente es una vez. El líder organizacionalmente es una persona que tiene un cargo de jefatura, que está todos los días, que tiene que rendirle cuenta a su jefatura, y aparte tiene que lidiar con la gente que él tiene a su cargo. Y otra cosa bien importante, porque el líder de la vida generalmente es inspiracional, pero lo lleva hacia su visión. En una empresa no es así, po. O sea, el líder tiene que transmitir la visión de ¿qué? De la empresa. La meta. La meta. Claro. Ahora que está dándole vuelta, yo lo viví en un caso personal. Mi papá trabajaba en un lugar, era uniformado, era gendarme. Él por su grado llegó a ser jefe, pero es lo que tú dices. Dirigía gente y trataba con gente complicada. Y él fue ascendiendo de a poco, como dice acá también, fue luchando con problemas, todo eso. Y yo lo veía, y después un tiempo, pasando el tiempo, lo fui idolatrando un poco porque veías la situación de problemas todos los días. Y él buscaba, y como en el liderazgo también, hace un ratito atrás decían, hay estilo estricto, había estilo más emocional, con inteligencia emocional, pasivo, de todo. Mi papá yo le contaba el estilo pasivo, nunca fue estricto, y se ganaba la gente. Como otros que yo he visto también de liderazgo estricto, donde dan la orden. Entonces, en ese tipo de... A mí me toca en el caso que yo trabajo en construcción, y dirijo gente, que son maestros. Entonces también de repente me acuerdo de cómo lo hacía mi papá, y son enseñanzas también de la vida, y los valores que también la familia inculca, donde un líder como que a la fuerza de la familia, porque está el papá o la mamá que es el líder en una familia, ellos representan un líder ahí, te entregan valores. Entonces cuando están los valores de responsabilidad hay un sinfín de valores y uno lo transmite a los trabajadores, motiva, das el ejemplo y tú lo lideras. Y ahí es donde yo en la construcción me dicen, ya, tienes que construir esto y esa es la meta. Ahora yo tengo que liderar y llevar a la gente que cumplamos con esa meta. Y mi papá en el caso era cumplir que no hubieran problemas dentro de la cárcel y todo el tema. Eso es el tema como yo lo veo de organizacional. Claro. Es exactamente eso. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque este libro es de eso, es de organizaciones, no es un líder inspiracional para la vida. Tiene un equipo de trabajo y a ti como jefe, como líder, como jefatura, ¿te pagan para qué? Te pagan para que el equipo sea el que logre las metas, ¿ya? Porque de repente pasa, a mí me toca harto, ver gente que son líderes que tienen harto doctorado, y que está súper bien, pero quieren que los valoren por eso, y la verdad es que no te valoran por eso, o sea, te valoren si logran que tu equipo rinda. Perdón, y en una empresa no te valoran por los diplomados que puedas tener. Si tú cumples los objetivos y las metas de esa empresa, vas a ser siempre un buen líder para ellos. Pero con el grupo de personas en la cual trabajas, vas a tener que tener muchas características, saber comunicarte, saber resolver conflictos, saber felicitar, saber guiar a la persona. Entonces hay una serie de habilidades blandas que a veces a muchos líderes les faltan. Y aquí están. Mire, justamente yo quería leer una parte del libro que dice: un buen líder debe ser ante todo un gran comunicador. ¿Cierto? Entonces yo te pregunto, Lenin, ¿qué importancia tiene la comunicación en el liderazgo? ¿Será importante? Según el libro, sí. Sí, pues sí. Creo que estamos todos de acuerdo en que es cierto. ¿Pero por qué? Porque
Si yo necesito que un equipo de trabajo se coordine y yo mentalmente sé el proceso que tienen que hacer y sé lo que tiene que hacer cada uno y también sé lo que le voy a exigir, pero no lo sé transmitir, ¿qué va a pasar? Hay que dar órdenes claras. Claro. Y además el líder no solamente tiene que él ser capaz de transmitir bien la información, sino que también tiene que ser capaz de abrir canales para que la gente se comunique bien entre ellos. Entonces, pasa que hay gente, bueno, esto tiene que ver con, más adelante lo vamos a ver, con ciertos perfiles de personalidad que tienden a ser un poquito menos comunicativos que otros. Entonces, por eso es importante saber qué perfil tengo, pero entender la comunicación como un fin para algo. ¿Ya? La comunicación no es un fin en sí misma, hablando de organizaciones, sino que es un fin para lograr algo. Generalmente es la coordinación, la consecución de metas o lo que sea. Sí. Tú en una parte del libro hablas y enseñas cómo formular una pregunta, claro, ¿no es cierto? Sí. Y dices que estas preguntas tienen que ser movilizadoras. Movilizadoras. Sí. ¿Nos puedes dar un ejemplo de una buena pregunta y de una mala pregunta? Ya, vamos. Me salí del libreto, pero ya. Me da risa porque me siento como Jesús hablando. Listo, se crea el cuento. Voy a caminar en el agua, de veras. Traigan agua, la convertimos en vino. Sale. El tema de las preguntas es súper importante. Cuando la mente de nosotros es súper obediente. Si yo le hago una pregunta a mi cabeza, a veces me va a mostrar la respuesta de eso, sea verdad o no, pero me va a mostrar una respuesta. Entonces, si yo digo, no sé, ¿por qué siempre me va mal? Mi mente me va a mostrar por qué siempre me va mal. La pregunta, ¿eso me sirve para algo o no? No, pues, probablemente mejor me pregunto qué puedo hacer para que me vaya bien, por ejemplo. Entonces, eso es el tema de las preguntas. Es súper importante saber qué preguntas nos hacemos. Si yo siempre me estoy preguntando por qué las cuestiones nunca me resultan, mi mente me va a mostrar. ¿Será verdad? No lo sabemos, pero me va a mostrar la idea. Mejor le pregunto, ¿qué hago? Entonces, una buena pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? O, ¿con qué tengo que hablar para lograr el objetivo? ¿O qué es lo que tengo que hacer distinto esta vez? Esas preguntas son muy buenas. ¿A alguien se le ocurre otra pregunta? Una pregunta. Bueno, va a depender del contexto. Dígalo nomás. Bueno, como coach ontológico uno está constantemente haciéndose preguntas y autopreguntas. Y la pregunta tiene, y la respuesta que uno se da también es muy desde la realidad. El lenguaje genera realidad. Por lo tanto, lo que nosotros nos preguntamos y cómo nos respondemos va creando realidad. Entonces, así como decía Leni, ¿qué puedo hacer mejor para conseguir este objetivo? ¿Qué acciones puedo tomar para contactarme con esa persona? Yo estuve en un curso de venta consultiva con Leni, y la verdad es que fue muy relevante el poder ingresar en el ADN de uno ciertas preguntas o formular preguntas que de alguna manera vaya cumpliendo tus propios objetivos, lo que tú quieres lograr. O sea, cuando estás con alguien al frente, ¿cómo preguntas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que en el fondo para qué? Para conseguir eso. Por ejemplo, en una reunión con un cliente empiezan a avanzar las etapas, ok, estoy interesado, no, y preguntarle, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora, por ejemplo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es la próxima acción para que nosotros logremos esto? Y la otra persona inmediatamente, sí, o ¿cuándo tienes agenda la próxima semana? ¿O cuántos días tardas en realizar esto para yo llamarte? O sea, un montón de cosas que en el fondo lo que te llevan es a lo que tú quieres y a lo que necesitas. Sí, y por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, imagínense que ustedes tienen 3 o 4 maestros que están y les salen las cuestiones mal y se lo mandaron harta embarrada. Tú le puedes decir, oye, ¿por qué así siempre las cuestiones mal? ¿Me sirve? Porque ¿qué le podría preguntar en ese caso? ¿Qué vas a hacer la próxima vez para no equivocarte, por ejemplo? O ¿cómo claro, obviamente que esto es como cuando uno está enojado no lo dice así, obviamente, ¿no? Pero saquémosle la emoción, pero es eso, o sea, ¿qué va a hacer distinto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿O cómo lo va a arreglar? Esa quizá es una buena palabra, esa pregunta. ¿Cómo lo vas a arreglar? En vez de decir, Eso. Sí. Yo creo que es un poco tomar conciencia de las cosas.
Ese es un problema. Que, por ejemplo, cuando algo te molesta, si uno toma conciencia, opta por callar un minuto para que se te pase esa furia que te controla. Claro. Pero eso, para eso lo tienes que hacer consciente. Exacto. Y después tú llamas la atención, pero de una manera siempre positiva. Siempre positiva. Por ejemplo, escuche, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? No decirle a ellos, mira la verdad, no. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Ya está, esto está malo, ¿qué podemos hacer? Siga nomás, Entonces, que queremos todo. cuando tú tomas conciencia, aprendes a controlar tus pensamientos y tus reacciones. Ser consciente es como despertar, porque la mayoría de las personas tienen reacciones muy emocionales, muy emocionales. Entonces, cuando tú eres líder, tienes que también desarrollar esa capacidad de despertar tu conciencia, porque el líder no puede andar dándole palabrotas a medio mundo, porque eso hace que la gente que tú lideras te baje del lugar donde tú estás. Claro. Voy a hacer, no se me había ocurrido, ¿no? Ustedes preguntan algo y yo lo muestro. Porque justo eso tiene que ver con un modelo que es el modelo BEST, ¿ya? El modelo BEST es un modelo para dar retroalimentación y que justamente tiene que ver con eso. ¿Cómo yo hago que la persona tome conciencia, pero genere una solución? Y ahí una cosa que no hay que hacer es preguntarle qué vamos a hacer. No es qué vamos a hacer, es qué vas a hacer. ¿Ya? Obviamente que aquí está más detallado, ya, lo puedes adquirir aquí en esta librería. Hablando Muchas gracias. de... Gracias, mamá, mi mamá. Por eso es bien participativa, igual que yo. Hablando de ese método, yo quería citar otra parte del libro en que tú dices: no es un libro para leer y olvidar, es un manual para aplicar. Y aquí hay un método que a mí me gustó mucho, que yo te lo comenté hace unos días, en el cual tú haces una analogía con aves. A ver, cuéntanos un poquito de ese método que a mí me gustó. Sí. Ya, primero, antes de eso, ¿alguien conoce el modelo DISC? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Sí? Seba lo cacha. Ustedes tres porque lo cachan, ¿no? ¿Se acuerdan algo, no? Así como para contar. Hola. La balón. Tú también, de verdad que ¿Ya? ¿Quieren contar o lo cuento yo? O sea, era un modelo como para poder caracterizar a una persona, más o menos con lo primero que uno ve de ella, que uno la va catalogando según un cuadrante, en qué tipo de ave te va calzando, claro, para saber cómo tratar con esta persona. Claro. Tal la cual. ave en sí no tan exacto. Ahí ya, súper bien. El modelo DISC es un modelo que define 4 grandes formas de ser de las personas, 4 tipos de personalidad. Pero ¿para qué nos sirve? Para saber primero entender, si yo tengo un equipo que tengo que liderar primero, ¿qué tipo de personalidad tengo yo? Eso es lo primero. Saber cuál es la personalidad que tiene la gente, las personas de mi equipo de trabajo. Pero más que eso es saber cuáles son los roces naturales que se dan entre perfiles. ¿Por qué? Porque así yo, cuando ya sé más o menos cuáles son los roces naturales, si yo sé lo que soy y sé lo que es ella, yo ya sé más o menos en qué podríamos chocar y qué tengo que trabajar. Pero también yo veo que esas 2 personas de allá pelean harto. ¿Pero por qué será? Si yo entiendo cuál es la personalidad que ellos tienen, lo puedo trabajar. Ya, resumen. Este modelo va a catalogar a las personas entre personas que están orientadas a objetivos. ¿Qué será una persona que está orientada a objetivos? ¿Qué creen ustedes? Es como una idea. Algo específico. Sí, gente que va a algo específico, ¿cierto? Sin rodeos. Sin rodeo, justamente, personas que van sin rodeo. Y por el otro lado, las personas que están centradas en personas, ¿ya? O sea, que haya bienestar, que estemos bien, etc. Los que están sin rodeo les da lo mismo dañar a los demás, o sea, quiere esto y lo quiere. El otro no, pues más suavecito y a veces sacrifica el objetivo por las personas. Primera, y después hacia abajo, se los voy a mostrar, tiene personas que son extrovertidas, es decir, que les gusta compartir con la gente, hablar, etc. Y al otro lado son las introvertidas. Las introvertidas son personas no tímidas, introvertidas que tienden a estar más hacia adentro. Entonces, aquí está.
Entonces, el cruce de esto, no lo van a ver, compren su libro, lo van a ver. El cruce de estas 4 se las voy a contar mejor. Va a generar distintos tipos de personalidad, que tiene un nombre en inglés, pero es más fácil entenderlo con pájaro. La gente que es extrovertida y está centrada en resultados son las águilas. ¿Ya? ¿Cómo son las águilas? ¿Qué más o menos la personalidad de una águila? Al acecho también. Al acecho, ¿cierto? Enfocada al acecho, ¿cierto? Tiene muy buena vista. Tienen muy buena vista. De hecho, se le llaman los dominantes, por eso el modelo es DISC, pero es más fácil con águila. Son personas que van al acecho, son dominantes, tienen una visión amplia, no están centradas en personas, quiere lo que quiere y va por él. Después tenemos las personas que también son extrovertidas, pero están centradas en personas. Estos son los loros. Hay gente que es buena para lesear, muy sociable, pero pierde el foco del objetivo, ¿verdad? Porque no está centrado en el objetivo. ¿Ya? Es imaginativo, al loro se le ocurren 1000 cosas, hace una y se le ocurren 20 más. Después abajo tenemos las personas que están centradas en objetivos, pero son introvertidas. Esos son los búhos. ¿Cómo serán los búhos? Observadores, ¿Ya? silenciosos. Eso. Tal cual. Imaginemos que esto es ¿cómo se llama? Un curso, o una junta de vecinos. El loro sería como el Beto que está ahí atrás, que no dice nada, pero le vamos a decir, oye Beto, no has dicho nada, ¿qué quieres decir? Y va a decir, y va a dejar la hembra. No va a hablar en todo el rato, pero el momento que lo haga, y le va a dar lo mismo. Me conocen. Es como eso, o sea, es la persona que está al fondo, siempre digo eso. Pero en el fondo el búho es una persona que es centrada en objetivo, tiende a ser más callado. El Beto es más águila que búho en realidad, pero el búho es más callado. Pero no le va a temblar la mano por decir las cosas. Pero sí que es muy metódico, es súper de números, no toma decisiones al azar. Y el último es el que es introvertido también, pero está centrado en personas. Y esos son las palomas. Son más tranquilas, es personas más conciliadoras, no están centrados o sea, a veces sacrifican el objetivo por las personas, o sea, por que se genere un clima bonito. Entonces lo primero hay que entender cuál más o menos es uno. ¿Ya? Hay un dominante, no es que sea así como 100% paloma, sino que más paloma que otros. Entonces después hay que entender que, por ejemplo, lo más normal es que una paloma tienda a chocar con un águila, ¿cierto? O un búho que es más frío, o 2 águilas tienden a chocar. O un búho, por ejemplo, que es mucho más metódico, más callado, va a tender a chocar con el loro, pues el loro es bueno para lesear y más encima no llega a nada. O el águila con un búho también, pues el águila es mucho más, perdón, el águila con el búho. El águila es más extrovertida, el búho es más callado, entonces quiere hacer las cosas callado, el otro le va a pedir información, etc. Entonces eso es importante entender, cuando uno tiene equipo de trabajo, ¿qué soy yo? Pero ¿quién es el que tengo al frente? ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos resolver? Ahí está la solución. Ahí está la solución. Pero es muy entretenido ese método, a mí me gustó mucho. Sí, y ahí él dije, hoy soy tal ave, y Lenny, yo soy tal, y ahí estábamos conversando. Y ahí me di cuenta también. Yo soy un joteo, soy un negro. ¿Por qué podíamos trabajar bien? Por las características que teníamos. Claro. Porque voy a hacer un adelanto. Sí, yo me identifico con la paloma, y Lenny me dice, sí, yo me identifico un poco con el loro. Claro. Entonces yo decía, claro, había que hacer un video para Instagram por el lanzamiento, lo hacía Lenny, y yo, ya Lenny, yo te voy a mandar un WhatsApp, el pendón tienes que tú traer, tienes que, recuerda, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Estás así? Bien, claro. Me decía, sí, está lloviendo, entonces ahí nos complementábamos. Claro. Sí. Había algo también que tú querías mencionar, que era el tema de los mandos medios. Sí, ¿recuerdas? Sí, sí. De primer y segundo nivel, que era algo bien importante que tú también haces referencia en el libro. Claro. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Sí. Pero igual que todas las otras preguntas, ¿qué entienden ustedes por mando medio? ¿Qué será un mando medio? ¿En la empresa cuál será un mando medio? Alguien que le delegas algo. Ya, alguien que le... Tiene una responsabilidad, pero será delegante de algo. Súper. ¿Qué Para más? mí viene después de la gerencial, o sea, jefatura, supervisores, quizás gerencias medias incluso, como lo que está abajo de las gerencias generales. Claro. Eso, o sea, como medio. Bien, sí. Tú me dijiste algo el otro día, Beto. Pero es que no tiene nombre como tal. Pero no importa, dígalo. Lo que dije era la función que cumple el rango medio. Claro. Bueno, citando a Sun Tzu, generalmente la guerra dice que los mandos medios son los que te determinan el éxito o el fracaso de una operación. Claro. Porque según el ánimo o el estado de la decisión que tomen en el momento,
determinan los resultados, porque son ejecutores, no son pensantes, sino que ejecutores. Eso es rol estratégico, Claro, claro. tal cual, tal cual. Y lo que les contaba, este libro está diseñado para ese tipo de mandos, que son, como dice la Alicia, no son los gerentes máximos porque ellos ven otro tipo de liderazgo, o sea, necesitan otro tipo de liderazgo, que es más estratégico, más de la visión, más de ordenar las piezas, pero a nivel más abstracto. El mando medio, que es hasta 2 niveles abajo de las jefaturas, es el que determina cómo se van a hacer las cosas. El mando medio de primer nivel es el que tiene los operarios o las personas a su cargo, y segundo nivel es el que tiene a esos mandos medios a su cargo. ¿Y por qué es importante? Porque claro, el líder, gerente, va a definir la estrategia, pero el que de verdad va a hacer que la cosa sea real o no, es el mando medio. Porque si él no es capaz de hacer que la gente haga lo que se dijo que tenía que hacer, no va a resultar. Y aquí hay algo súper importante, porque los mandos medios tienden a tener varios problemas. Por eso el libro. Pero el mando medio tiene que tener compromiso. Exactamente. Lo primero. Sí. Si no hay compromiso, no lo... líder. Claro. Y tener respeto por el líder. Eso. De hecho, lo que les iba a contar es que el mando medio tiene un cargo súper importante. Se dice que el mando medio dentro de la estructura de una empresa hace el rol de terapeuta. Porque él es el que está en directa relación con el operario, con lo que sea. Entonces tiene un rol de terapeuta donde sí tiene que tener respeto primero. Si a mí como líder no me respetan, o sea, no me va a servir. Pero tiene otra característica, que los mandos medios tienden a estar súper solos. Porque no es de la gente que está ahí en el día a día, que ellos después salen a tomarse su cerveza, apelan al jefe. Pero este jefe tampoco es de los directivos, po. Entonces quedan flotando. De hecho, hay un estudio bien interesante del nivel de salud mental de los mandos medios justamente por eso. Porque los mandos medios entre ellos no tienden a juntarse, po. Es raro que se junten. Pero en cambio los de arriba sí, porque ellos definieron la visión de la empresa y los de abajo trabajan todo el día. Y aparte, tiene que lidiar con lo que le exige la empresa arriba y con el estrés o con las cosas cotidianas de todos los días. Tiene un ejemplo claro en Rescatando al Soldado Ryan. El capitán Tom Hanks, cuando se le van a quejar, ¿por qué tenemos que ir a buscar a Ryan si es solo un soldado y somos 4.000 metidos aquí? Dijo, usted se queja conmigo, ¿y usted con qué se va a quejar, capitán? Yo no me puedo quejar con usted, mi línea de mando hacia arriba. Y en ningún momento él tiene un apoyo, él recibe una orden y él tiene que hacer que lo busquen al otro compadre, ¿no? No tiene más respaldo, a lo más el sargento, pero el sargento también viene a joder, pues. Claro. Y eso es lo que pasa, pues, ese es el tema de los mandos medios, pues. Entonces, nadie se preocupa de ellos, salvo el... Sí, igual, o sea, dentro de una de las pasiones que tengo, que es el liderazgo, es porque efectivamente lo viví, trabajé 23 años en el mundo corporativo, en la banca, y 14 años liderando equipos en mandos medios. Entonces, todo lo que tú dices es así, o sea, hay una exigencia en el fondo extra, tanto desde arriba como de estar liderando un equipo de trabajo que tiene que cumplir. Entonces, es tal cual como lo dices. Súper, súper. Por eso la idea es que este libro apoya a eso. Sí. Me voy a tomar, estamos súper bien, no te preocupes. Si yo aquí estoy haciendo mi trabajo, así que no te preocupes. Me voy a tomar de una palabra que dijo aquí la señorita, exigencia. Estamos en un mundo cada vez más rápido, la mayoría sufrimos a veces de estrés. Y Lenin hace una pregunta en el libro y dice, ¿la exigencia extrema es igual a buenos resultados o no? ¿Qué creen ustedes? Y yo creo que colapso. O sea, un rotundo, todos dicen que no. ¿Alguien piensa que es bueno exigir así mucho? ¿No? O sea, yo creo que es bueno, o sea, no bueno así como... tampoco tan contento, pero cuando es autoexigencia yo creo que es buena. Ahora, lo que pasa, disculpa, depende cómo uno tome la palabra extremo. Sí, ¿Qué es extremo para mí? ¿Estar en un colapso total? Claramente que no, pero quizás la interpretación es distinta. El nivel de... Claro. Tal cual. Pero depende del líder también, porque en el caso mío, que yo tuve grupos de venta a cargo en el banco, las metas eran altas.
y había que cumplir sí o sí. Entonces, cuando yo veía a una chica muy estresada, salía a terreno con ella, la acompañaba y hacíamos el negocio. ¿Me entiendes? Había un acompañamiento. O sea, que no se sintiera así como sobrepasada. Bien, súper, súper. De hecho, en el capítulo está el modelo de la exigencia organizacional, Sí. que tiene que ver con esto. ¿Cómo yo puedo exigir a mi equipo de trabajo, como dice la Sole, o sea, tiene que lograr las metas, pues si para eso está, Sí o sí. tiene que lograr las metas. Pero ¿cómo puedo lograr que la gente logre la meta sin Hay que se queme? motivarla, Exactamente. motivarla. Y por ejemplo, el modelo de la exigencia organizacional, como el resumen, se resume en que yo le pregunto a la persona ¿qué necesitas para? Entonces es súper distinto decir, ¿sabes que tienes que vender 10 millones de pesos? Así, ¿sabes qué necesitas para vender 10 millones de pesos? No te estoy dando la oportunidad que no lo hagas, te estoy diciendo que lo tienes que hacer, lo que te estoy preguntando es qué necesitas. Y de repente salen cosas como eso, o sea, necesito apoyar, o sabes que necesito más capacitación, que esto el otro día estábamos en el AYEP hablando, al tiro de eso, que de repente yo te puedo exigir mucho, pero primero tengo que saber qué necesitas. Po. Si no tienes capacitación en un área, por ejemplo, no va a pasar. Y el líder también tiene que ponerse en el caso del otro, o sea, como dices tú, ¿lo tengo que acompañar? Y yo también en algunos casos, que pedía a la gente que era mi jefe, algún incentivo. Algún incentivo, claro. Claro, le decía, pero si logramos, no sé, 150 tarjetas mensuales, entonces ¿Y qué gana? Claro. consígueme un incentivo económico. Y así yo lograba a las chicas, el día 15 ya teníamos el 80% de la meta cumplida. Súper, súper. Muy buena, muy buena. Claro. Son buenas metodologías. Que Claro. eso de repente yo lo veo en construcción. Mi jefe, en mi caso, no está exigente. Yo soy el exigente. Yo me encuentro de repente que yo soy más exigente que él. La compensación. La compensación. Existe la compensación monetaria y la otra también, el reconocimiento. A mí me pasó hace poquito un caso que encontré que 2 trabajadores habían hecho más de su trabajo y yo hablé con mi jefe, como ellos también. Le pedí un bono por producción y también que parte de él le hiciera saber que el jefe, o sea, el gerente, también está en conocimiento de sus buenas funciones. Entonces después, a los días después, van y se me acercan las dos personas y me dicen, jefe, gracias porque yo sé que usted habló. Y aparte que el patrón sabe que yo estoy haciendo bien mi función. Entonces de repente ese rol que juega un líder de reconocer también que los subalternos están haciendo bien su trabajo, juega un rol fundamental. En el caso mío, voy empujando más al equipo y motivo. Y tú tienes reconozco que el cuidar esfuerzo. Cuidar ese buen Sí. trabajador, Exacto. tienes que cuidarlo. Y eso para me que no ocurrió. se te vaya. Sí, y le pegó el esclavo porque yo lo vivo día a día, mes a mes, y de repente yo digo, ya, yo prefiero a veces como decir, prefiero que el trabajador esté bien, si el trabajador está bien, yo descanso un poco más. Claro. Entonces a los líderes que pueden estar acá, que pueden estar dirigiendo un negocio, un banco, lo que sea, eso hay que saber hacerlo notar con los subalternos que lo tienen y valorarlo, Claro. y premiarlo y cuidarlo, como dice. Sí. Por ejemplo, acá está en el en el libro hay un modelo que es el modelo Q12. El Q12 es de una consultora que se llama Gallup, bien famoso, donde hay 12 comportamientos bien específicos que están súper estudiados, qué es lo que tiene que hacer un líder para generar el compromiso con la gente. Uno de esos es lo que dicen ustedes, y hay 12 más. Y son súper fáciles, de hecho, es como el reconocer, el preguntar, por ejemplo, cómo estás personalmente, son cosas como súper simples y que disparan el compromiso, porque si no la gente se va. Pero también... Pero Sole, que estaba el Beto primero. Tenía una pregunta en realidad, porque habla de exigencia. Y como dijo ella, hay que definir primero qué es exigencia, si es que es constante o circunstancial. Por ejemplo, yo trabajo en salud y la urgencia como tal, o la ambulancia en algunos casos para la gente, es algo circunstancial pero de alta exigencia. Entonces empieza a tratar en otro tema que no es solo la exigencia de la meta, más que es el entrenamiento para la meta. Entonces, ¿cómo defines eso? Porque también tú como líder tienes que desarrollar un filtro, no sé si es que organizacional es la palabra, o estructural o jerárquico, para ir determinando qué función le vas a entregar a cada persona.
también pasa en el entrenamiento del líder tener el ojo para establecer las responsabilidades que vienen detrás de él. Claro, y eso es el tema de ser un líder organizacional. Pues sí, porque si fuera un líder, no sé, pues de la vida, digo yo, o sea, otro tipo de liderazgo, no tienes que tener ese ojo para responder a lo que la empresa te exige. Pues. En este caso sí, y el entrenamiento es súper importante. Porque después a ti te van a exigir como tú tienes que exigirle a los demás, pero a ti te van a exigir. ¿Pero y qué te van a exigir si no te entrenaron en eso? Súper. Ya, muchas gracias. Bueno, después de todo lo que nos ha compartido Lenin, yo les quería preguntar si alguien quiere hacer alguna acotación, quiere hacer alguna pregunta aquí a nuestro autor. ¿Quién se anima? A ver. Del libro, de dónde vivo, de la vida, de la lluvia. No sé si lo dijiste al principio, que cómo fue el lograr sacar un libro de forma física. Acá, además, en la zona que no se sacan muchos libros. Buena pregunta. Te lo conté, pero muy por encima nomás. Bueno, como les contaba, me demoré 2 años en hacerlo. Fueron 2 años. ¿Ya? Pero la parte más simple, no más rápida, sino que más simple fue escribirlo. ¿Ya? Fue más simple en el sentido de que había que escribirlo. Después llegar a imprimirlo fue un desafío. Porque desde mi planificación yo tenía que haber lanzado todo esto, tenía que haber pasado en el primer trimestre de este año. Pero ¿qué pasó? Lo tenía listo y lo mando a la imprenta. Y la imprenta me dice, ¿sabes qué? Mira, me dijo, la primera hoja tiene que tener el margen para acá, porque hay que pegarlo. Pero si tú das la vuelta, el margen tiene que ir para el otro lado. Y así, hoja por hoja. ¿Ya? Entonces, yo no lo sabía, obviamente. Después Word lo hizo automático, pero yo no lo sabía. Ya, después, los márgenes, ya, fue todo un leseo. Ustedes entienden que cuando uno mueve un punto, la cuestión se figura entera. Ya, son 308 páginas. Entonces, imagínense lo que era mover en el índice y que al medio se te cambiaba la cuestión. Ya, después que tenía todo eso, pasaba a la segunda parte, que era derechos de autor. En derechos de autor yo le decía a la Vivi, hasta que no me responde. No sé cuánto tiempo hay que tienen que para inscribirse, fue todo un tema. Después de eso ya lo mandé a la imprenta, que fue también otro tema. Yo coticé como 5 o 6 imprentas, me respondió una, porque claro, yo mandé a hacer 100 copias, obviamente porque en mi primer libro, los otros no, pues te pedían de 1000 para arriba. No, eran muchos. Entonces, elegí la imprenta específica. Elegí la imprenta específica. Y después, que fue el paso antes, fue el diseñar la portada. No está La Paz es una niña que hizo la práctica con nosotros en la consultora de otro tema y después ahora está estudiando temas de marketing. Entonces, hicimos la portada de todo, pero claro, cuando yo la mandé a hacer no sabía cuántas páginas era, pues entonces esto varía dependiendo de la cantidad de páginas. Entonces fue como una cosa tras otra, que tampoco fueron tantas, pero eran demorosas. Después, obviamente que lo quise subir a Amazon, y en Amazon fue otro tema porque hay que transformarlo a un programa y la cuestión tú le pones un punto acá y hay imágenes que en la versión de Amazon no salen, no sé por qué. Acá sí. Entonces, fue un tema, pero fue entretenido, o sea, no, en mi caso no tenía, yo me puse la exigencia, hablando de exigencia, que fuera para el primer trimestre, pero no tenía así alguien que estuviera con el látigo. La Vivi no. No, yo le preguntaba. Con las menciones de metodologías de autores, bueno, que debe estar como en la bibliografía. Sí, pero ¿hay algo que hacer con eso? ¿De pedir algún permiso o no? No, nada, porque... Citando ya claro, citando es suficiente. Sí. Yo lo cité, no tengo un apartado de bibliografía, sino que en cada parte yo le pongo abajito de qué se trata. Y hay varios modelos que son de profesores míos, entonces están citados y todo el tema, pero... se puede, no hay citándolo bien. ¿Qué te motivó? Porque siempre hay una motivación detrás de todo. Sí. Voy a hacer esto porque... Claro. Lo primero es lo que le contaba al inicio. Tenía muchos libros, leía estas cosas y yo dije, sí, bueno, lo cuento también ahí en la primera parte del libro, que fue que cuando yo empecé con esto, con la parte de intervenir en organizaciones, lo hice desde lo que yo creía. Desde lo que yo creía, tenía varios amigos psicólogos, trabajaba con un par de psicólogas también, pero no había gente que se especializara como tal en liderazgo de organizaciones. Entonces, yo dije, pero es que ¿cómo no? Después fui como 5 o 6 años entre estudiar, hasta que llegué a estudiar coaching organizacional, por otras cosas, y ahí aprendí todo este tema del liderazgo, pero ya de verdad, o sea, con resultados. Entonces dije, no puede ser que haya gente que esté trabajando en empresas, lo que le contaba, que son muy buenos técnicamente, chiquillos que tienen su primer equipo, y no saben hacerlo.
no es tan, o sea, no es física cuántica, se puede hacer, pero claro, hay que saber cómo hacerlo, y eso fue lo que me motivó. No, esto tiene que tuviste aprenderlo. la capacidad de detectar una falencia, una carencia de algo. Claro, porque además y además como yo trabajo con esto, haciendo programas de liderazgo, se repite a cada rato. Sí. Negocio. Y negocio también, si que compren el libro. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque tenemos Chao, Soledad. Gracias, Soledad. Tenemos galletitas, cafecito. La entrega de premios. Sí, adelante. Por ejemplo, el libro está bien enfocado como en el manejo de una empresa, como con un foco, no sé, un punto. Pero, por ejemplo, tú alguna de las cosas que nombras igual la podrías como llevar a algo más cotidiano, como no sé, vinieron 10 sobrinos y quieren jugar. Y tengo que, en el fondo, liderar esta situación de controlar estos 10 niños. Como, ¿podría como llevarse a aplicar alguna técnica, por ejemplo, a cosas más cotidianas? ¿O simplemente está enfocada como en un enfoque más de empresa? Ya, mira, buena pregunta, no se me había ocurrido que me podían hacer esa pregunta. Felicito, te quiero en mi equipo. No, buena. Sí, o sea, el libro, claro, tiene un foco organizacional que sirve para mandos medios, también sirve para emprendedores, porque el cargo de mando medio es prácticamente el cargo que hace un emprendedor, o sea, está trabajando con la gente directamente, etcétera. Pero sí tiene varias herramientas que se pueden aplicar. Por ejemplo, los 3 modelos del final, que son el VEST, el GROW y el GAPS, que son modelos de conversación uno a uno, perfectamente se pueden aplicar. Especialmente el VEST, que es un modelo de dar retroalimentación, que lo puedo ocupar, no sé, quizás con mi hijo más chico no, pero sí con un sobrino quizás un poco más grande, o con la pareja, no sé. Sí que sí, se puede completamente. Obviamente que hay algunos que son así como muy de empresa. El DISC que estábamos viendo de las águilas, perfectamente. O sea, ¿por qué mi hijo, no sé, pelea con ella y ellas son distintos? ¿Por qué él es mejor? No son mejor. Uno es águila y el otro es búho, no sé. Súper, sí. Y yo sí pienso que los libros siempre te dejan algo, aunque no sean tu fortaleza. Por ejemplo, yo también trabajé en educación, no en empresas grandes ni nada. Y he leído, pero de todo lo que me han puesto por delante. Y siempre tú tienes un aprendizaje, siempre te deja algo para ti en forma personal y que en algún momento, tal como tú dices, oye, mira, esto me va a servir, lo leí hace tanto tiempo, Sí. pero me puede servir para esto. Entonces, por eso, ahí está la gracia, la maravilla de leer un libro. Sí. Yo creo que no toda la gente tiene ese como algo especial, que a mí me encanta leer, toda mi vida he leído y me pregunto por qué hay gente que no le gusta leer, si hay para todos los gustos. Claro. Entonces siento que siempre los libros, aunque sea hasta una novela romántica, te puede dejar un aprendizaje de algo para tu vida personal. Sí. Y en ese sentido, lo que yo traté de hacer con este libro es que fuera de ese estilo, que fuera algo fácil de leer, que sea entretenido. Como les decía al principio, o sea, traté de sacarle lo más teórico, pero no que no esté, sino que traducirlo a cosas simples. Por eso, claro, por eso les daba el ejemplo de Jesús, porque como que uno siempre ha escuchado que traducían las cosas en cosas más simples, como eso. Para que ojalá que sea, para la gente que no le guste leer, que vea esto y que diga, ¿sabes que no está tan difícil esta cosa? No está denso. No está denso. Sí. Sí. Traté de hacerlo, no sé. Esperemos que no esté denso. No es tan técnico. No. Pasemos para la firma del libro. Muy bien. Entonces, Por motivos de tiempo, sí, porque ya son las Ya. 6:30, sí. Vamos a pasar a tomarnos un cafecito con galletitas, a conversar un rato y Lenin aquí va a estar firmando los libros, porque quien quiera comprar el Alguien libro quiera comprar el libro. y lo pueda tener autografiado. Y aquí tenemos también una lista de asistencia que les voy a pedir si se pueden anotar, por favor. Es muy importante porque la vamos a utilizar para algo especial. para algo especial. Así, Para algo nadie se especial. vaya hasta Sí, que no, no. volvamos después de. ¿Ya? Sí, por favor. Ya se le fue a alguien ya. Sí, Ponle esa, pues. La mandamos. Justo a hacer trámite hoy día. démosle un aplauso a Lenin. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por venir. Un aplauso para ustedes. Aquí hay cositas ricas. Sí, ahí pueden. ¿Cómo está?
tanto tiempo. Sí. No, Sí. dijiste como el valor del libro, para comprarlo. Tienen que preguntar allá. Sí, se compra aquí directo. Sí. Si necesitan firma, pasan aquí con Claro, para ahí que se les lo dicen manden. allá, con la Camila. Sí. Sí, pues, sí, la Y se anotan aquí la lista. Tenemos otra lista. Voy a permiso, disculpe. Aquí está. Ahí. ¿Y el tomate no es? Eso.